con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco mucho a quienes oyen a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet. Si lo hace a través de la radio, habré escuchado hace un momento, el gobernador Murat me decía que en acuerdo con el gobierno federal anuncian que Oaxaca será la sede del Tianguis de Pueblos Mágicos. Ocurrirá en octubre. Hace un momento platicaba también con la secretaria de Economía de esta ciudad y me recordaba que en los próximos días tendrá lugar en City Banamex la feria de la inversión en la capital. De todo esto estábamos platicando hace un momento. También le di cuenta que el canciller de la República anuncia que Blinken, el secretario titular del Departamento de Estado, vendrá a México para el DEAN, el diálogo económico de alto nivel, tema importante efectivamente, particularmente cuando en nuestro país hay inquietud por lo que el presidente vaya a decir el día 16 de septiembre en materia de relaciones económicas con los Estados Unidos. Supongo que esta visita atemperará muchas cosas. Hoy la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, informó que inició la primera consulta en materia energética del TEMEC. Nuestros socios comerciales están inconformes con, en este caso, una serie de temas. Son 4 fundamentales. Vamos a ver qué dicen o qué resulta de estas negociaciones. Hoy se publica una encuesta, 80% de los mexicanos están en favor del TEMEC, solo un 13% está en contra, 61% piensa que un Mexit, o sea, la salida de México del TEMEC, nos golpearía a nosotros. Así es que el tema tiene una enorme relevancia. Hoy el presidente celebró que haya una inversión extranjera directa histórica. Estamos hablando de 27.500 millones de dólares en la primera mitad del año. Hoy CEPAL da a conocer también que el crecimiento en América Latina viene pues nuevamente de las vacas flacas. Esto vale para América Latina, no necesariamente para México, que ha tenido vacas flacas todo este tiempo. El crecimiento será de 2.4 para el resto de los países, 1.9 para México, pero sigue generando preocupación el tema de la inflación y por supuesto la informalidad que impide mejorar los salarios de la gente y por tanto mejorar, entre otras cosas, el consumo. En más información, hoy dio a conocer López-Gatell que enviará COVAX 10 millones de dosis de vacuna después del anuncio que hizo el presidente que iban incluso a demandar a la ONU. COVAX reacciona favorablemente. En más información, Morena insiste en hacer obligatorio el servicio militar para las mujeres, una cosa, como digo, bastante intrigante. Hoy estuvo el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, ante diputados y dijo que la reforma, en este caso electoral, no es imprescindible ni urgente, que este país podría transitar perfectamente en las siguientes elecciones sin requerir una reforma electoral. Propone el ministro Aguilar anular la prisión preventiva. Yo creo que el tema tiene también un enorme mérito, habrá que discutirlo. No necesito yo asesores extranjeros, dice Ricardo Monreal, después del anuncio por parte de la jefa de gobierno de que contrató los servicios, bueno, se reveló periodísticamente, los servicios de un consejero español en materia de comunicación política. En más información, según una encuesta publicada hoy por Impunidad Cero, el 58% de los compatriotas cree que la mejor forma de combatir la inseguridad es mejorar la capacitación de las fiscalías. La gente tiene pues claridad de que el tema debe, en este caso, mejorarse. La ONU urge a tropas rusas a desalojar la planta nuclear de Zaporilla y evitar una catástrofe. Zelensky, por su parte, anuncia que pues si la guerra empezó en Crimea, terminará en Crimea. Se cumplen 6 meses de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania, y la heroica defensa de los ucranianos ha escrito páginas brillantes en este caso y también páginas inciertas, porque no tenemos idea de cuándo va a terminar esta pesadilla. Me permite que hagamos una breve pausa, volvemos. Seguimos con la información. Hoy aparece en el Diario Oficial la empresa esta creada recientemente por una de las reformas, en este caso legales recientes del país, la empresa de Litio por México. Voy a otros temas. Israel Aldave, te saludo.
¿Qué tal, Leonardo? Gracias. Muy buenas noches. Comentarte que este día el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, dijo que el caso de Jesús Murillo Caram, el ex procurador general de la República, detenido por el caso Ayotzinapa, será una prueba de fuego para el Poder Judicial. Y es que reconoce, Leonardo, que el juez que lleva este caso, pues se debe justamente de valorar a todas las pruebas que existen en contra del exfuncionario de la administración de Enrique Peña Nieto, pero también al mismo tiempo pues respetar el debido proceso, la presunción de inocencia del ex titular de la pues extinta PGR, y es que asegura también Ricardo Monreal, pues doctor en Derecho, que las pruebas en contra de Murillo Caram pues no son muy concretas. Así lo dejo. Yo tengo confianza en la justicia federal. Es una prueba de fuego por la que atravesará el juez de control. Y es una oportunidad para que la justicia realmente no admita presión. Pero no es fácil acreditar las conductas tal y como están planteadas. No conozco todas las pruebas, pero las que he visto no lo sé. Parecieran ser insuficientes. Pero será el juez de control quien decida. Y no es fácil por el ambiente que se ha desatado en los medios de comunicación, en las redes, porque hay un clima de linchamiento previo sin haber sido escuchado en juicio. La presunción de inocencia y el debido proceso son principios constitucionales, la base constitucional del sistema penal mexicano. Si este se altera, nada tenemos que hacer. Todo lo que dice lo escuchamos, Leonardo, el líder de los morenistas en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, respecto al caso de Jesús Murillo Caram, Leonardo. Oye, ¿qué les digo? Que tampoco necesitaba asesores extranjeros él, ¿no? Sí, así es, en clara alusión pues a esta contratación por parte de la jefa de gobierno. Hoy dice Ricardo Monreal que él tiene a su Lupita, una persona que la acompaña desde hace muchos años, oriunda del estado de Chiapas, y que él no necesita de asesores extranjeros, prácticamente pues que él trabaja con lo nacional, Leonardo. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Y en otros temas, bueno, ahí está lo dicho por Ricardo Monreal. Yo le recomiendo mucho que revise el artículo que hoy publica el doctor José Ramón Cosío. Yo creo que además de pues una mirada penetrante sobre el papel de los militares y sobre todo el tema de legislación, que por supuesto él maneja también, está el asunto de la forma en que el caso Murillo ha sido tratado. Primero, cómo lo detienen, y segundo, el juez, el rapapolvo que le echa ahí a los que lo llevan a consignar, diciendo, a ver, señores, esto está hecho de una manera, en fin, terrible. No creo que Ricardo Monreal esté descubriendo el hilo negro cuando dice que las redes linchan, ¿no? Pues claro, linchan previo, y esto es una decisión política. Claro, puede tener su fundamento, y vamos a ver el tema jurídico, cómo transcurre. Le comentaba que el día de hoy estuvo Lorenzo Córdoba en el Legislativo, ha estado en los dos foros, en el de la oposición y en el de la mayoría, y parte de lo que dijo el consejero presidente fue esto. Una reforma no es necesaria, indispensable, ni mucho menos urgente. Es decir, si no se lograran los consensos para una reforma en esta legislatura, no se afectaría el funcionamiento de nuestra democracia. Nuestro sistema electoral no estaría en riesgo y podríamos ir sin duda a las elecciones de 2023 y 2024. Pues parte de lo que dijo Lorenzo Córdoba, no urge esa reforma. Lo que sí urge es reflexionar sobre un tema que yo le agradezco a un gran universitario que nos ayuda a entender, es el tema del agua. Le agradezco mucho al doctor González Villarreal, coordinador de la Red de Agua UNAM y director del Centro Regional de Seguridad Hídrica de UNESCO, que hoy converse con nosotros. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Leonardo. Qué gusto saludarte y saludar a tu auditorio. Oiga, dan ustedes, un honor recibirlo, dan ustedes pues una perspectiva, literalmente es perspectivas del agua en México. Yo hoy leía, por ejemplo, en El Economista, que ponía el énfasis en el tema de la infraestructura hidráulica y los requerimientos financieros que requieren, pero en términos generales no podemos seguir eludiendo un tema que tiene impacto nacional. Doctor. Sí, el diagnóstico que hemos hecho en la aportación a nuestro libro de perspectivas del agua en México plantea que vivimos en un país con una enorme variabilidad hidrológica. En el espacio tenemos desde los desiertos del norte, prácticamente
sin precipitación o muy escasa, hasta las zonas tropicales con precipitaciones de las más altas del mundo. Tenemos también un país en donde estamos ubicados en la latitud de los desiertos y tenemos entonces con frecuencia inundaciones y también sequías. Y para completar el cuadro de esta enorme variabilidad, tenemos una ocupación del territorio que privilegia, yo diría, nuestra ubicación precisamente en las zonas áridas de México. La mayor parte de la actividad económica está en la parte seca del territorio nacional, que tiene solamente la tercera parte del agua disponible. Y en donde tenemos el agua, que es el sureste, tenemos una muy escasa actividad económica y una también muy escasa población comparada con lo que tenemos en la parte centro y norte del país. Vamos al revés. Esto hace que entonces el aprovechamiento del agua en el país se vuelva muy complicado, especialmente bajo dos circunstancias que han cambiado en los últimos años. La primera es el estrés hídrico. 2/3 partes del país tenemos un alto estrés hídrico, que quiere decir que estamos ya extrayendo y utilizando un porcentaje superior al 40% de la disponibilidad natural del agua. Y este estrés hídrico hace entonces que crezcan los conflictos por el uso del agua entre distintos usuarios y que tengamos también una dificultad especialmente para enfrentar las sequías que tenemos hoy. Tenemos también un cambio climático que indiscutiblemente nos está afectando ya al aumentar las temperaturas en el país, y también los extremos, quiere decir que tenemos cada día más frecuentes y más intensas inundaciones por una parte y por otra parte sequías. Digamos que es el contexto nacional en donde estamos aprovechando los recursos hidráulicos, pues básicamente para apoyar el desarrollo completo del país. Entonces planteamos esta ocurrencia del agua y su disponibilidad en un segundo capítulo, en donde se plantea que la mayor parte del agua, 75%, se emplea para agricultura, pero esa es la que también apoya una buena parte de la producción de alimentos del país. Tenemos aproximadamente el 15% utilizado para el uso doméstico, especialmente en las grandes ciudades. México concentra ahora en 74 zonas urbanas un porcentaje de 2/3 partes de la población, y el crecimiento futuro, 80% de él lo esperamos en las grandes ciudades. Esto entonces complica grandemente el uso del agua y la utilización para beneficio de todos los mexicanos. Plantea el libro entonces en su tercer capítulo los desafíos para lograr lo que hoy en el mundo estamos hablando de la seguridad hídrica, que implica garantizar agua para el consumo humano y doméstico. En segundo lugar, para garantizar también la disponibilidad de agua de las actividades económicas. Y finalmente, garantizar que vamos a tener agua para tener un medio ambiente sano. Y estas tres garantías, estas tres seguridades, deben darse aún en las situaciones extremas de cambio climático, de sequías e inundaciones. Para lograr esos desafíos, entonces, sí, doctor. No, dígame. Para lograr estos desafíos de lograr la seguridad hídrica, planteamos en el libro 5 distintos asuntos que hay que atacar en sus líneas de acción. Primero, suministro de agua bajo estrés hídrico y cambio climático, atendiendo por una parte a la demanda de agua. En la parte de la demanda necesitamos hacer más eficiente el uso del agua en la agricultura, en la industria, en las ciudades, porque hoy, a pesar de que tenemos tiempo de estar intentando aumentar la eficiencia, seguimos con 40% de eficiencia en los distritos de riego, 40% de pérdidas en las ciudades
y tenemos una escasa economía circular o reuso del agua. Entonces, uno es manejo de la demanda, la otra es el manejo de la oferta. Y eso quiere decir que necesitamos mantener la infraestructura que hemos construido por mucho tiempo en México. Reemplazarla ya se volvió vieja. Cuando hicimos Cutzamala lo inauguramos en mayo de 1982, hace 40 años, y pensamos que Cutzamala tendría una vida útil probablemente de 20 a 25 años. Ya nos pasamos mucho de la vida útil, y una buena parte de la infraestructura de redes de distribución y de plantas de tratamiento también son plantas que requieren su mantenimiento. Requeremos adicionalmente retomar el ritmo de la construcción de nueva infraestructura y de acuerdo con nuevos estándares para respetar el uso del medio ambiente y también respetar que no causemos problemas sociales al reubicar a las personas. Sí. Esto es básicamente requiere también entonces un sistema financiero diferente. Estamos cambiando un sistema financiero que plantee entonces una diversificación entre los derechos que se cobran por el uso del agua, que tengan destino específico, que podamos racionalizar los subsidios, tanto los federales como los estatales, y finalmente las tarifas. Porque, mire usted, doctor, la única fuente de financiamiento a largo plazo de los sistemas hidráulicos y de la infraestructura es precisamente con estas contribuciones, derechos, subsidios y tarifas. Oiga, el sistema, digamos, de administración del agua, la distribución de la misma, el tratamiento, está tremendamente fragmentado en nuestro país. ¿Habría que darle un nuevo vigor, un nuevo aliento, un nuevo marco de operación a Conagua? Sí, doctor. Creamos la Comisión Nacional del Agua en el año de 1989 y entonces planteamos que sería la institución básicamente que planteara la nueva gobernanza del agua. A partir de entonces hemos ido perdiendo la capacidad de poder conjuntar un sistema hidráulico muy descentralizado a nivel nacional que comprende muchos organismos operadores, que comprende muchos módulos de riego y muchos usuarios a niveles de los estados y a niveles de los municipios. Probablemente necesitamos, y lo planteamos en el libro, plantear entonces una nueva gobernanza para fortalecer las instituciones, mejorar la participación social que tenemos en distintas partes. Tenemos también una parte de rendición de cuentas y resolución de conflictos que creo que tendrán que ser revisadas en este nuevo marco jurídico que se está pensando hacer en una nueva ley general de aguas. Especialmente pues para tratar el asunto de derecho humano al agua. Oiga, el documento creo que es muy completo, además es visualmente muy atractivo. Yo le agradezco mucho, doctor González Villarreal, y rogarle que felicite a todo el equipo que participó en esta redacción. El documento es de acceso libre, así es que vale la pena consultarlo. Doctor, nuevamente mi gratitud. Muchas gracias, doctor, por su entrevista. Saludos a todos. Gracias. El doctor González Villarreal es el coordinador de la Red de Agua de la UNAM, director de, efectivamente, regional de seguridad hídrica bajo los auspicios de la UNESCO, un tema, pues, le iba a decir rabiosa actualidad, el tema central que nos deberíamos estar ocupando. Creo que, bueno, pues cuando Córdoba les decía a los diputados, señores, pues esta reforma que ustedes plantean de electoral no es ni urgente ni prescindible, pero este asunto que plantean los expertos, ahí está el documento, la invito, señora, a que lo revise, sí es absolutamente central. Bueno, cambiamos de argumento informativo y seguimos, por supuesto, con la información. En este caso, bueno, pues quiero decirle que el día de hoy el dólar se cotizó en 20,52, el euro en 19,92, o sea, por debajo de su, o sea, está muy por debajo el euro, es el nivel más bajo desde 2000.
2002. En el caso de la Bolsa Mexicana de Valores, 47.995, su principal indicador. FTSE Viva 996, la mezcla mexicana de exportación, $89.96. Jenner Santos, adelante. ¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas noches al auditorio para informarles que el día de hoy, en al menos 3 ciudades de Guerrero, en Iguala, en Chilpancingo y en Acapulco, varios compañeros, reporteros, periodistas, fotoperiodistas, salieron a las calles a marchar, a protestar, y en el caso de Chilpancingo se irrumpió en la Fiscalía General del Estado para exigirle a este órgano pues justicia y esclarecimiento por el caso del asesinato del compañero Freddy Román, acribillado a balazos este lunes a 4 cuadras del centro de Chilpancingo. En el caso de Iguala, a un centenar de compañeros periodistas tomaron por unas horas la caseta de cobro de la Autopista del Sol en la comunidad de Paso Morelos, en el municipio de Huitzuco. Ahí pues solamente se tomó para volantear, sí, y para mostrar las pancartas y exigir justicia. En el caso de Acapulco hicieron lo mismo, bloquearon la avenida Miguel Coster Alemán, donde está el astro de bandera de Acapulco, y se está exigiendo justicia por este caso del asesinato del compañero, que es el número 15, Leonardo, a nivel nacional, sí, el periodista asesinado en México. ¿Y qué sabemos de las investigaciones? Bueno, Leonardo, después de las protestas, en el caso de Chilpancingo, el vicefiscal Ramón Celaya Gamboa dio una conferencia de prensa en donde señaló que el caso pues no va a quedar impune, es lamentable, y que la única línea de investigación por ahora... La nota sería que un fiscal te dijera, sí va a quedar impune como el resto de los casos, ¿no? Eso sí sería nota, ¿no? Así es, ahora solamente están señalando que hay una línea de investigación, que es el caso, el asesinato de su hijo el pasado 1 de julio, allá en el Valle de Locotito. Es la única línea de investigación como hipótesis, todavía lo dijo así, que se podría seguir en este caso del asesinato del compañero Freddy Román. Muy bien. ¿Algún apunte más? Es hasta ahorita lo destacable. El día de mañana va a ser sepultado en la comunidad de Buenavista, que se ubica al caso 1 hora al sur de Chilpancingo, justamente en este corredor que se le conoce como el Valle de Locotito, donde operan grupos de autodefensa, Leonardo. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues le comentaba, gracias Jenner, le comentaba que hoy Impunidad Cero publica una encuesta. ¿Qué tan de acuerdo está usted con, por ejemplo, la siguiente oración? Todos los delitos deben ser sancionados con la cárcel, 54% de acuerdo. Todas las personas acusadas de cometer un delito deben permanecer en prisión en lo que se averigua si cometieron un delito. Hay un 45% que está de acuerdo. Yo creo que ahí traemos desalineada la discusión nacional, porque hoy el ministro Aguilar decía que plantea una reforma en la cual la prisión preventiva quede efectivamente, pues borrada. El tema de la presión política, la gente lo tiene claro, puede efectivamente ejercer una influencia para el esclarecimiento de algunos delitos. 38% totalmente de acuerdo y 39% algo de acuerdo. Edna Jaime, te saludo. ¿Cómo estás, Leonardo? Me da mucho gusto saludarte, como todos los martes. Feliz de verte. ¿De qué vamos a hablar hoy? Leonardo, hemos estado hablando en los últimos programas, en mis colaboraciones, sobre el tema de la salud. Hoy quiero hablarte del tema de educación. Me parece que estos son 2 ejes fundamentales para evaluar a cualquier gobierno. Es más, me atrevo a decir que los gobiernos existen para generar servicios públicos y bienes públicos que atiendan estas 2 vertientes. Un gobierno que es funcional es el que entrega resultados en estos temas, Leonardo. Y te hablo del tema educativo porque hay muchas razones para hablar de él. Estamos a punto de reiniciar clases. Regresamos de una pandemia donde los niños estuvieron en casa y donde hay resultados muy duros respecto a lo que la pandemia dejó, y porque se nos está presentando como una oferta de política pública, o no sé si de política pública y otros componentes, un nuevo esquema educativo, nuevos programas
que pues quieren venir a hacer cambios sustantivos en la educación que reciben los mexicanos. Pero déjame ir por partes. Analizando el tema educativo, puedo decir, y el tema de la salud, puedo decirte, Leonardo, que se empieza a definir como un eje conductor para lo que sigue, para los siguientes años en este país. Y me gustaría ponerlo en estos términos de cómo salvamos a los mexicanos que han sufrido pérdidas en cuanto a acceso a derechos. Y hablar de este tema, me estoy como robando el título de un trabajo del Banco Mundial, de la UNESCO y de la UNICEF, que habla de esto. 2 años después de la pandemia se refieren salvando a una generación. Entonces, me gustaría poner en contexto qué es lo que estamos viviendo en materia educativa, Leonardo. Este estudio pone de manifiesto que a una placa de crisis se le sobrepuso otra placa de crisis. Hace un diagnóstico, algunas simulaciones de cómo estamos después de la pandemia y con estas 2 capas de crisis sobrepuestas. Y en México, pues sí estamos en una situación muy difícil. América Latina lo está, así como América Latina contribuyó de manera desproporcionada con números de muertes por el COVID, así también estamos contribuyendo en términos de pobreza de aprendizaje, Leonardo. Eso es un concepto que se utiliza. Hay un estudio, de hecho, de estas instituciones, más el Gates Foundation, que hablan de esto, pobreza de aprendizajes. Y bueno, pues en México, Leonardo, nuestro nivel mínimo de competencias de aprendizajes para el tercer grado de primaria, apenas el 37% de los alumnos tienen este nivel mínimo de competencia. Para el 6º grado, Leonardo, tenemos que 58%, no tienen estos niveles mínimos de competencia. Nos vamos a las matemáticas, 3er grado 35% no tienen los niveles de competencia, 6º grado 62%. Si esto ya lo veníamos cargando, con la pandemia se agudizó. Un año de educación a distancia, con intermitencia en la comunicación, con desigualdad en acceso, pues implicó que no se aprendiera igual. Pero déjame hablarte ahora de lo que perdimos en esta pandemia en términos de asistencia a la escuela. Estos son datos de mi colega Marco Fernández, lo procesó él y su equipo del México Evalúa y del TEC, y hay 1.698.000 estudiantes que perdimos, Leonardo. 627.000 en preescolar, 367.000 en la media superior, 168.000 en la secundaria y más de 500.000 en la primaria. Entonces, dado esto, Leonardo, a mí me parece que deberíamos tener un programa emergente justamente para salvar a esta generación. De no hacerlo, si estos chicos en esos niveles educativos no pueden recuperar sus aprendizajes, los estamos condenando, Leonardo, en términos de oportunidades de empleo, de ingresos, de seguir con sus estudios. Entonces, para mí lo clave en este momento es que las autoridades de educación de este país estuvieron formulando un planteamiento de rescate. Déjame decirte que en los estudios, te digo que te estoy citando del Banco Mundial, hay recomendaciones muy puntuales. Y lo que dicen es un plan emergente que se basa en evidencia, en evaluaciones, entender cuáles son las brechas para entonces tener programas remediales. En eso debería estar centrada nuestra autoridad educativa. Como sabemos, apenas algunos estados han hecho evaluaciones, pruebas diagnósticas para saber cómo están regresando los niños al aula, los niños y los jóvenes al aula, y a partir de eso están construyendo programas remediales, apenas algunos estados. Las autoridades educativas, en cambio, en el país, Leonardo, están en otro tema. O
sea, una vertiente política clarísima, la secretaria de Educación, que ahora es la candidata o precandidata a la gubernatura del Estado de México, pues parece que tomó a la Secretaría de Educación como ese trampolín. Sabía que iba a estar temporalmente ocupando el cargo. No se visualizó, y no la visualizaron, como esta gran resolvedora de problemas, ¿no? Que llegara y dijera, este es el mandato que recibo, ¿cómo salvo a esta generación? ¿Por qué no queremos dejarla marcada? ¿Por qué no queremos que el gobierno del presidente López Obrador deje ese sello en estos mexicanos? ¿Cómo lo salvamos? No, ella llegó con otros propósitos. Hay ahora este anuncio de este nuevo programas educativos, de su pilotaje. Todavía no acabamos de darle el golpe. Los expertos en México, vuelvo a Marco, está estudiando los contenidos. Perdón, pero me va a sonar la campana y me tengo que despedir de ti. Yo creo que el tema merece una reflexión todavía mayor. Edna, mil gracias. Hasta la semana próxima. Leonardo, muchas gracias. Dios. Con la información se registra un sismo allá en Guerrero. Guadalupe Gutiérrez, adelante. ¿Qué tal? En efecto, te comento que pues acaba de pasar un sismo que aproximadamente pudiera ser de 5 grados. Esto de acuerdo a todavía el registro del Sismológico Nacional. No sonaron las alertas sísmicas. Te comento que se fue sintiendo de menos a más este movimiento telúrico. Y también decirte que esto es el segundo temblor que se siente durante este día, en donde, bueno, en la mañana también otro sismo con epicentro en Zumpango, esto hacia la zona norte de Chilpancingo en la mañana, y ahora con epicentro al sureste de Acapulco. El segundo sismo que se registra en este día y que hasta el momento, bueno, las autoridades han dicho que se han implementado los operativos de revisión, el protocolo de revisión correspondiente luego de estos sismos que se han registrado en este día. Muy bien, pues pendientes estamos. Te agradezco mucho el reporte. Atentos y pendientes. Gracias. Bueno, pues está la información que nos llega precisamente desde Guerrero. Y bueno, pues nosotros seguimos con la información. Quiero decirle que pues el día de hoy voy a enlazarme con Gabriela Ortiz. Ella es miembro del Colegio Nacional, una compositora, una persona pues ligada efectivamente a la música de una manera pues muy creativa. En un momento más nos vamos a enlazar con ella. Ya la ve usted, una compositora mexicana de enorme talento, enorme reconocimiento, y bueno, pues entra a esta prestigiadísima institución, el Colegio Nacional. Por supuesto, después de su discurso habrá música. Yo recuerdo que el maestro García Márquez ya lo invitaron a un coloquio de invierno, y dijo, mire, yo no doy discursos, yo escribo cuentos, y empezó a leer un cuento. Los escritores, en el caso de la gente que compone, dirá, disertaré, y después escucharán mi música, que también habla con enorme elocuencia de ellas. Bueno, seguimos con la información. Oscar Zúñiga, regreso contigo. Gracias, Leonardo, y precisamente al señalar que la repentina e injustificada suspensión de la maestría en Periodismo y Políticas Públicas que se impartía en el CIDE pone en evidencia el destino que se tiene hacia la academia por parte de este gobierno, el estudiante de la maestría, Eduardo Muñiz, agregó que se está dando un desmantelamiento de la institución por Álvarez Bulla y Romero Tellaeche. Así lo dijo. La repentina e injustificada suspensión de la maestría en Periodismo y Políticas Públicas que se impartía en el CIDE es una muestra más de las contradicciones del régimen y sobre todo evidencia del desdén que tiene hacia la academia y hacia las y los estudiantes la directora del CONACYT, Álvarez Bulla, y su personero, Romero Tellaeche. Este programa era único en su tipo en el país y un día antes de iniciar las clases, tanto a ellas y a ellos como a sus profesores les avisan que se suspende indefinidamente. El desmantelamiento continúa y llamamos a toda la sociedad en su conjunto a que pongamos un alto a la avanzada oscurantista que hay en contra de la ciencia y la educación libre en este país. Por su parte, Carlos Heredia, quien es profesor del CIDE, agregó que la suspensión de la maestría en Periodismo y Políticas Públicas es grave porque lo mismo puede suceder en otras maestrías, licenciaturas o diplomados que se imparten en esta institución. Escuchemos lo que dijo.
El semestre inicia en el CIDE con la noticia de que se suspenderá la maestría en periodismo sobre políticas públicas. Esta suspensión es grave porque se suma a licenciaturas, a otras maestrías, a diplomados y cursos de extensión con los que el CIDE acerca el conocimiento generado en el centro a funcionarios federales, estatales y municipales, a estudiantes y profesores de otras universidades, a jueces, legisladores y diplomáticos, entre otros. Agregaron que la situación se torna complicada, sin embargo, no hay quien ponga un alto a este tipo de abusos por parte de quienes se dicen ser la autoridad. Leonardo, el reporte. Gracias. Y bueno, pues antes de irnos, quiero decirle que está ya disponible la encuesta de impunidad cero sobre pues, la percepción de la gente. Y déjeme hacer una mínima introducción al par de datos que le voy a dar. Presidente, usted sabe que digamos, incurre mucho en este rasgo de ser performativo, es decir, él cree que cuando él dice las cosas ocurren. Por ejemplo, en México ya no hay impunidad, y hace unos días decía en la mañanera que hay que oír al pueblo, porque es la voz de Dios, y reiteró después es la voz de la historia. Y yo creo que hay que oír al pueblo, sí. ¿Y sabe qué dice el pueblo? Le preguntan a la gente, en los últimos 3 años, ¿considera usted que la impunidad se ha mantenido o ha disminuido? Hay un 3% que no sabe, ¿no? Dice, yo no sé. 18.1% dice que ha disminuido, 32% dice que ha aumentado y un 46% dice que sigue igual. Con lo cual, bueno, pues se ha mantenido. Esa es la voz del pueblo, la voz efectivamente de la historia, decía el presidente hace algunos días. Y bueno, pues para irnos también veo que el embajador Salazar sube a su Twitter, gracias al gobierno de México por extraditar a los Estados Unidos a uno de los cabecillas de la organización más buscada por el FBI, el 80 del cártel de Vicente Carrillo Fuentes. Esto es lo que sube a su Twitter, en este caso a su cuenta de Twitter, el embajador Ken Salazar. Con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, a nombre de todo el equipo le agradezco su preferencia. Siga en nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.